Bueno, mis amados, que Dios les continúe bendiciendo. Vamos a abrir la palabra de Dios en Romanos, epístola a los Romanos, epístola del apóstol Pablo a los hermanos que estaban en Roma. Y en el capítulo 8, como está leyéndolo, capítulo 8, versículo 15 al 17. Y vamos a leerlo a una sola voz, a unísono. Capítulo 8 de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, versículo 15 al 17. Y el título de la disertación de hoy es Adopción como hijos de Dios. Adopción como hijos de Dios. Y vamos a leerlo al unísono, a una sola voz. Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17. Y dice así la palabra de Dios: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Sabía usted que como cristiano, como seguidor de Cristo, como discípulo de Cristo, usted es una persona adoptada? Sí. Muchas veces, y anteriormente, más que todo anteriormente todavía, el ser adoptado era algo desagradable, algo vergonzoso, ¿sí? Y han habido personas que han vivido en una familia adoptada, e incluso han muerto los que para esa persona eran sus padres biológicos, y luego de muertos ellos, llegar a saber que no eran hijos biológicos, sino adoptados. Y para esa persona muchas veces llega a ser algo traumático. Llegan a tener problemas de identidad, de negación. Pero en el ámbito de la adopción espiritual es lo más importante que nos ha sucedido. De haber sido hijos de desobediencia, hijos de ira a razón del pecado, ahora somos hijos, no criaturas, hijos de Dios. Amén. Y en este pasaje nos muestra una de las evidencias de que somos salvos, de que a través de esa obra en la cual el Espíritu Santo nos transforma en nuevas criaturas y nos convence de nuestra condición pecaminosa. Y por tanto nos dice lo siguiente, nos dice ahí en esa lectura que usted y yo hemos recibido no el espíritu de esclavitud, de estar sometidos y viviendo en desobediencia y en temor, en inseguridad, en temor de morir, en temor de fracasar, de temor del qué dirán, y no de el temor reverente a aquel el cual tiene nuestras vidas en sus manos y el cual nos ofrece gratuitamente la salvación. Por eso, mis amados, encontramos una verdad, y esa verdad bíblica es que los creyentes no somos esclavos del temor o del pecado. Usted no debe temer si la muerte lo sorprende en este momento.
Usted no debe ser una persona insegura o inseguro, o más que todo dominado por el temor o por el miedo del presente, del pasado o del futuro. Del pasado, oh, ¿qué van a decir de lo que yo hice o lo que yo hacía? O del presente, oh, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer en este momento? Estoy dudando, no. O del futuro, ¿qué me espera para este nuevo año? No. Estoy seguro que lo que Dios tiene es bueno y mejor. Amén. Y vemos que primeramente usted ya no es una persona esclava del pecado, sino hijo adoptado por Dios. Y por tanto usted puede dirigirse al Creador, no solamente como Creador, sino como Padre. Como Padre. Amén. Y como Padre usted lo puede decir a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. Escuche bien, Dios al darnos ese nuevo nacimiento en el cual Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, debes, no es si tú quieres o cuando tú desees, no, debes. Es el momento en el cual Dios te dice nacer de nuevo. Y no es por voluntad tuya, sino a través de aquel que tomó la elección de hacerte hijo e hija de Él. Amén. 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 El Espíritu Santo nos introduce en ese nuevo nacimiento, en esa adopción a una familia. La familia de Dios. Por adopción y no por convertirnos en hijos biológicos de alguien o de un líder espiritual o por pertenecer a un grupo religioso o a una denominación, no. A través de esa adopción. Cita el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 15, que recibimos el espíritu de adopción. Amén. ¿Cuántos tenemos ese espíritu de adopción? Amén. Somos hijos e hijas de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17. Ahora bien, ¿qué ha sentido usted durante este tiempo en la cual usted no es solamente tener esa ciudadanía terrenal en la cual podemos ser de diferentes países o naciones, sino que al tener esa nueva adopción como hijos, tenemos una ciudadanía en los cielos, dice el apóstol Pablo. Una ciudadanía que no va a claudicar, sino es eterna con Dios. Y vemos, mis amados hermanos, que debemos aclarar que muchas veces cuando la Biblia usa la frase hijos de Dios, no se refiere solamente a los varones. No, ahí estamos nosotras también. Están también las mujeres. Nos habla ahí de manera general, de manera específica a las mujeres, coherederas del reino de los cielos. No se sienta usted, mi hermana, relegada. El Señor, cuando habla ahí de hijos, hace referencia también a la mujer, a hombre o mujer, de entrar en la gracia, en el privilegio de ser de la familia a través de la obra que hizo Cristo. Y es algo maravilloso ser hijo de Dios. Luego, en la primera epístola de Juan, primera epístola de Juan, en el capítulo 3, versículo 1 y 2, nos va a decir: mirad, usted debe conocer cuál amor nos ha dado ese Padre que te tomó a ti en adopción. Usted debe conocer ese amor. Dice ahí la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado, nos ha ofrecido el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Ahí cuando habla de llamar, no es mencionar, no, es escoger. Como cuando usted fue llevado a la registraduría para ser ahí autenticado como hijo e hija de esa pareja o de esa persona.
Ahí se refiere ahí de eso, que usted ahora tiene esa adopción de ser hijo e hija de Dios. Y nos dice de igual manera, por esto el mundo no nos conoce. Porque esa persona que era usted antes, ya no es ahora. No. Usted ahora no es solamente hijo de Samuel, de Pedro, de Nicolasa, de María, de Bernarda, no, hija e hijo de Dios. El mundo no te conoce como ahora te conoce como hijo e hija de Dios. Amén. Y encontramos igualmente que a razón de eso, por esto, porque no le conoció a quién, a él. No conocen al Padre. Hay una frase muy parroquial que dice: de tal hijo, tal astilla, tal padre. Tal padre. De tal hijo, tal padre. ¿Sí? Toman como referente genéticamente, físicamente, así tiene cualidades físicas del papá o de la mamá. ¿Sí? Y vemos que frente a eso, habla de qué manera usted, cuando la gente lo ve la vida de Cristo en usted, ve el andar de Cristo, porque usted sigue las pisadas de Cristo. Y vemos, mis amados, sobre esto en el cual aquí Juan, el apóstol del amor, nos dice sobre esto y nos dice: ahora somos hijos de ¿quién? De Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ¿qué? De ser. En la cual en este momento todavía estamos en este cuerpo. Este cuerpo que todavía batalla con los deseos, con las obras de la carne. Pero andamos en el fruto de ¿qué? Del Espíritu. En la cual nos sometemos a Dios. Vivimos en la voluntad de Dios. Pero un día puede ser en este momento en la cual nos dice el apóstol Pablo que como voz de mando, como voz de arcángel y trompeta de Dios, ¿qué ocurrirá? Los muertos en Cristo resucitarán primero, siendo transformados. Y los que hemos quedado igualmente seremos transformados en un cuerpo muy similar o igual con el cual Cristo resucitó. Un cuerpo en el cual estaremos ahí en la presencia del Padre Celestial. Puede ser en este momento, mis amados. ¿Estamos preparados? Claro que sí. A ese encuentro. Y por eso ahí nos dice sobre esto: mirad cuál amor ha tenido, el cual nos ha registrado, nos ha llamado a ser adoptados, a ser hijos de Dios. Amados, sobre esto podemos hablar de igual manera lo que nos dice la Escritura. ¿En qué sentido? En tres apartes. En tres apartes el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, en la lectura base, del versículo 15 al 17, nos habla de tres momentos, tres aspectos, en la cual nos dice sobre esa adopción, que es una garantía que usted es hijo e hija de Dios y por tanto es salvo. En primer lugar, encontramos que la adopción se da por una relación también íntima. Usted va a tener una relación muy estrecha con aquel que te adoptó. Muchas personas terrenalmente adoptan, pero su relación es bastante distante con esa persona. En el caso de Dios es una adopción y una relación estrecha, íntima, nos dice el versículo 15, y se basa en el Espíritu de Dios, el cual nos cambió de esa esclavitud del pecado y ahora nos ha de redimir a través de la adopción dada a través del Espíritu Santo. Nos dice que nos permite tener una relación personal y cerca con Dios, en la cual nos dice que podemos llamar a ese Dios no solamente que es un creador, ¿sí?, sino Abba Padre. Y la palabra ahí, Abba, significa papá querido, papá querido.
¿Tiene usted esa relación con Dios? Le invito a los amigos que van a estar escuchando este mensaje, que la invitación de esta adopción está abierta para tu vida. No solamente tener a un Dios representado en un altar o pensando que Él está allá distante y no está comprometido ni con su creación ni contigo. A través de la obra de Cristo y a través del convencimiento que da el Espíritu Santo de pecado, hoy puedes tener esa adopción. Y encontramos también sobre esto de esta adopción un segundo, en la cual Gálatas capítulo 4 versículos 5 y 7 nos dice de igual manera que podemos dirigirnos a Dios a través de que ahora somos hijos e hijas de Él, como Padre querido, Padre. Y en segundo lugar, mis amados, sobre esta adopción es que nos lleva a que el Espíritu da testimonio que usted y yo somos hijos. No solamente porque un día usted, ese día ensanchó Dios el corazón suyo para recibir el mensaje de salvación, sino que el Espíritu Santo llega a hacer morada en usted y da testimonio que usted es salvo. Dice el versículo 16 de Romanos capítulo 8. Dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos, que usted es hija de Dios. No por pertenecer a una membresía, no, porque el Espíritu Santo da testimonio que eres hijo o hija de Dios. Qué hermoso que ese Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, día a día te dice: recuerda que eres hija y ese Padre celestial. Amén. Y un tercero es que de igual manera, si somos hijos, somos herederos con Cristo, pero vamos a enfrentar sufrimiento, pero también la gloria eterna. Vamos a ser herederos con Cristo, vamos a enfrentar sufrimiento, pero vamos a tener la gloria plenamente con el Señor. Nos dice el versículo 17. Escuche, mi amado, escuche, mi amada. Al ser hijos, somos herederos de las promesas y bendiciones de Dios. ¿Conoce usted esas promesas? Esas bendiciones, esas promesas son para usted, como hijo e hija. Y las promesas en Dios son fieles y verdaderas. Fieles porque siempre Dios las cumple, porque Dios es fiel. Pero también son verdaderas. ¿Sí? No son falsas, no son aparentes, se cumplen. Y eso nos da una certeza de en quién hemos confiado. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos experimentado esa bendición y esas promesas? Yo las he experimentado. Amén. Ya sea de sanidad, ya sea de toda libertad de deuda, de toda libertad de angustia, de estrés, de ansiedad, de depresión. Amén. De compañía en nuestras vidas, de protección. Por tanto, el ser hijos somos herederos de esas promesas, compartiendo igualmente, escuche bien, no solamente las promesas y las bendiciones, sino también los padecimientos. Los padecimientos. Si alguien te dijo: no, ahora que estás en Cristo, no vas a tener angustia, no. Que dice la palabra que Él estaría en medio de nosotros, en medio de la angustia. La Biblia nos dice: muchas son las aflicciones, pero de todas ellas te librará. No dice cuántas, dice muchas. No sé en cuántas el Señor ha permitido que usted esté enfrentando. De todas, no dice algunas. Dice que la que estás enfrentando hoy, Él no te va a librar de todas. No dudes, de todas ellas te librará. Te va a librar el Señor. Y por eso encontramos que sobre esto
es donde el cual usted y yo tenemos esa confianza que somos salvos, el cual la vida de Cristo es vivida por nosotros en su gracia. Por tanto, esa gloria de Cristo está vinculada a compartir sus padecimientos, iniciando que el sufrimiento se presenta en parte en esta vida, en este momento, en la cual usted va a ser perseguido por ser hijo e hija de Dios, en la cual usted va a ser señalado, usted va a ser calumniado. Luego el apóstol Pedro va a decir que si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que alaba al Señor. Alaba al Señor. Es un motivo de alabar al Señor. Por último, mis amados hermanos, el apóstol Pablo cita en Efesios capítulo 1, versículo 5, en la cual nuevamente nos dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Predestinado. Dios había dispuesto que usted fuese adoptado. El Señor no entra a que es una alternativa que sea salvo o no sea, no. Usted sea salva, determinó el Señor. Y esto se da gracias a la obra de Jesucristo. Y luego dice, según el puro afecto de su voluntad. Nada obliga a Dios a salvarte. Tú no puedes obligar a Dios, es que usted me tiene que salvar. No, en su amor, en su afecto y en su voluntad, usted salva. ¿Qué vas a tomar? ¿Qué decisión vas a tomar frente a esa salvación ofrecida y dada a través de Jesucristo? Hoy es el día en el cual debes hablar con ese Salvador, con ese Dios, y reconocer tu condición de pecador y ser a través de esa adopción un pecador arrepentido y convertido en hijo e hija de Dios. Mis amados, todos los que somos ahora adoptados en la familia de Dios, como el Señor quiere igualmente con usted, podemos compartir la seguridad de que Dios nos ha predestinado por su amor en ser hijos. Y el Espíritu Santo nos permite tener esa relación no solamente como creador, sino como padre, que le podemos decir papá, Padre mío, Abba Padre. Y por tanto podemos confirmar esa identidad que tenemos ahora como hijos de Dios, como hijas de ese Dios. Amén. Amén. Y servirle, entregar nuestra vida en servicio a Él. Vamos a orar. Maravilloso Padre Celestial, a ti damos honra y gloria, a ti exaltamos y engrandecemos. Gracias, Señor, porque en tu beneplácita voluntad nos llamaste, nos escogiste a ser hijos tuyos, Señor. Sea una mujer o un varón, a ser de tu familia. Ayúdanos a vivir conforme a esa adopción de ser hijos tuyos, a honrarte, a alabarte, a exaltarte, a glorificarte con nuestra vida. Señor, imploramos por los amigos que han de escuchar esta meditación. Espíritu Santo, tú eres el que das convencimiento de nuestra situación. Este es el momento en el cual usted, sí, escuche, usted debe ponerse de acuerdo con Dios. ¿En dónde va a estar la eternidad? Si ahí con el Dios eternamente, en ese lugar donde Él tiene preparado ese paraíso, o estar excluido eternamente, apartado en condenación. El Señor, a través de su muerte y resurrección, por gracia, ofrece esa vida eterna. Y si usted en este momento ha escuchado este mensaje, hay una adopción a través de la obra que hizo Cristo y a través del Espíritu Santo,
se da esa regeneración. No es por obra de carne ni sangre, sino a través del Espíritu Santo. Habla ahí con Dios. Confiesa tu situación de vivir una vida en pecado, una vida arruinada, aparentemente en alegría, en gozo temporal, pero el Señor te tiene una fiesta en los cielos por cada pecador que se arrepiente. Hoy ha de haber fiesta si tú genuinamente, honestamente, ahí abres tu corazón, ensancha y dile al Señor: he aquí mi vida, he vivido de manera en la cual, Señor, he vivido de espalda a la cruz. Pero tú dices en tu palabra que el que cree en ti será salvo. Que con nuestra boca se confiesa, Señor. Señor, para arrepentimiento. Señor, imploro tu perdón. Reconozco mi condición de pecador. Sálvame, sálvame a través de Jesucristo. Tú dices que tienes preparado un lugar para todo aquel que se arrepiente. Quiero, Señor, que usted me transforme en un adoptado, en un hijo, una hija tuya. Por tu gran nombre te lo pido, oh Jesús. Señor, tú entregaste tu vida por mí. Ahora yo quiero vivir para ti. Ayúdame, te lo imploro. En tu gran nombre te lo pido. Amén. Amén y amén. Mis amados, que Dios les continúe bendiciendo. Amén.